Y en este bloque nos vamos a meter con la economía y el rol del Estado. Pero antes, Nico, tenemos una encuesta para ver cómo está la imagen del tridente del coronavirus. Como el tridente del vos. coronavirus, sí. El presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que obviamente las encuestadoras buscan la evolución de la imagen positiva a través de la cuarentena. Y todas las encuestadoras te van a dar imágenes más o menos parecidas, pero es notable cómo a medida que pasa el tiempo la imagen, o sea, la paciencia se va acabando y se va notando. No es que haya habido una caída tremenda, pero de aquel 80 y pico por ciento que teníamos hace 3 meses, estamos lejos, sigue siendo alta. En este caso estamos hablando de la constructora Circuitos, que hizo una encuesta de imagen y de opinión sobre la cuarentena y sobre los políticos, puntualmente sobre este tridente, más los que se fueron, y ha dado números bastante interesantes. ¿A todos? ¿A los tres? A los tres. A los tres, números bastante interesantes y en dos casos encima bastante similares, lo cual es curioso porque es como que pareciera no haber grieta en la opinión pública respecto de la cuarentena. Primero vamos a qué opina la gente encuestada sobre cómo aborda el accionar del gobierno respecto de la cuarentena. Al 12 de junio, que es cuando se cerró la encuesta, el 39,7% calificaba la acción como muy buena, más un 24,1% como buena, con un total de un 63,8% de imagen positiva. Alto. Imagen positiva sobre el accionar de los distintos gobiernos respecto de la cuarentena. Distintos gobiernos me refiero al tridente, es una encuesta sobre Capital Federal y AMBA. Estamos hablando de un número alto, lejos de aquel 80% de hace 3 meses, pero sigue siendo un número alto, muy, muy alto. ¿Y se sabe a quién están encuestando? Digo, porque a lo mejor si le preguntan a las personas que tienen un trabajo con un sueldo fijo, seguramente son de las más conformes con la cuarentena. No, obviamente, habría que... Si se hace el desagregado de la encuesta, probablemente tengan esa información, pero es una encuesta, en tiempos de pandemia las encuestas presenciales no existen, además de que son costosas en cualquier época, en tiempos de pandemia no son posibles, así que se ha hecho sobre un universo de 1.200 casos, que es el promedio de encuestas que se hace a nivel nacional, en este caso 1.200 casos en un área como AMBA y Capital, pareciera ser bastante representativa. El 44,7% de los encuestados cree que Alberto Fernández tiene una muy buena imagen, a lo cual se suma un 20,4% de imagen buena, con lo cual la positiva es del 65,1%. Y acá lo interesante, la negativa consolidada es del 18%. Es una imagen negativa muy baja. Respecto de Kicillof, el 36,4% cree que tiene una muy buena imagen, pero si agarramos el total, tiene un 56,5% de imagen positiva. Y la imagen negativa consolidada sí es un poquito más alta. Estamos hablando del 26%. Tiene una imagen mala o muy mala de Kicillof. Respecto de Horacio Rodríguez Larreta, el 38,3% tiene una buena imagen de Larreta. A eso le sumamos un 21,4% de muy buena, por lo cual tiene una imagen positiva del 60%. Están parejos. Parejitos con Alberto Fernández. Y la imagen negativa es la más baja de los tres, 15,8%. 15,8% es una de las imágenes... Pero es una de las imágenes... Si vos comparás, es la imagen negativa más baja hoy en el mundo de los políticos que tienen cargos ejecutivos. Es la más baja imagen negativa de los políticos que tienen cargos ejecutivos. Si te estoy sumando la mala y la muy mala. Sí. Ahora, y tenés la chapa. Tengo la chapa de los ex. Los que sí tienen de los ex que se fueron y de la que se fue y volvió, ¿no? Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner sabemos que históricamente tiene una imagen consolidada muy mala, del 33,7%, que si le sumamos la imagen mala del 9,3%, tiene una consolidada total de 44%. Claro. Pero también tiene un 30% consolidado de imagen positiva, que es su base electoral eterna. Siempre, no cambia nunca, ni pareciera que vaya a cambiar. ¿Y Macri va a estar parecido? Macri y Vidal, bueno, Macri tiene una imagen muy mala del 45% y Vidal del 32,5%. Recordemos que, obviamente, en las elecciones el año pasado, el lugar en el que peor le fue a Vidal fue en el AMBA, en el conurbano bonaerense, así que no es de sorprender que tenga una imagen tan negativa en el conurbano. Claro. Facu, vos tenés una sobre el tema Vicentín. Yo también te traje una encuesta, exactamente, porque se habló toda la semana sobre la intervención del gobierno en esta compañía santafesina. Y la pregunta es, ¿la gente sabe de qué se trata Vicentín? Bueno, hay un porcentaje importante que no.
que realmente no sabe, pero si le preguntan si está de acuerdo con la intervención del gobierno, 4 de cada 10 dicen que no y 3 de cada 10 sí. Y ahí tenés otros 3 que no saben, no contestan, básicamente. Ahora bien, si le preguntan a la gente si por qué razón, digamos, el gobierno toma esta medida e interviene una empresa, prácticamente el 55% sostiene que lo hace para intervenir en el mercado de granos. Ahí hay que ver qué tan metidos en el tema de mercado de granos están los encuestados, claro, pero es alto el porcentaje de la gente que cree que el gobierno lo hace justamente para intervenir. Bueno, es el discurso que bajó el gobierno, ¿no? Esto de la soberanía alimentaria, empresa testigo. Exacto, exactamente. Sobre todo lo de la empresa testigo sería en este caso, que si bien no es así en la práctica, pero bueno. Y algo interesante también que tiene que ver con esto es qué imagen tiene la gente con respecto al manejo de una empresa estatal, y ponen de ejemplo en la encuesta a YPF, y ahí también hay un porcentaje importante, casi la mitad de la población cree que es un buen ejemplo de manejo de una empresa estatal rentable, lo cual también es de alguna manera mentiroso, porque YPF viene perdiendo dinero y si vemos la evaluación de la empresa está en caída libre, digamos, está en el menor valor en muchos años, y comparado incluso a otras petroleras está muy bajo el valor de YPF. De hecho, vale aproximadamente 2.000 millones de dólares, pero debe 9.000 millones de dólares. Entonces, complicado. Pero un poco esos son los números de la gente con respecto al caso Vicentín. Vamos a preguntarle a Matías Zurt, que es economista de la consultora INVEC y que ya está conectado vía Skype, a ver si esto es así, si el discurso que viene bajando el gobierno de soberanía alimentaria, llevar alimentos a la mesa, empresa testigo, meterse en el control de granos, de divisas. ¿Cuánto de esto es cierto y cuánto hay de relato? Matías, buenas noches. Buenas noches, Giselle. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que, digamos, hay bastante, yo diría que hay bastante relato porque se habla más desde un punto de vista quizás ideológico, desde un contenido mucho más político quizás, que desde un punto de vista económico o de lo que debería ser el management de una empresa. Entonces ahí es difícil diferenciar una cosa de la otra. Si ustedes me preguntan exclusivamente por el manejo particular de este tipo de empresas por parte del Estado, a mí me parece que no es una buena idea. Creo que la administración privada de las empresas para la producción de bienes y servicios se ha demostrado con innumerables casos en la historia que siempre es más eficiente siendo administrada por los privados. Y también quizás a veces cuando se ponen algunos ejemplos para compararlo, a mí me parece que no son buenos ejemplos. Por ejemplo, cuando se utiliza a YPF o aerolíneas o demás, más allá de, como decía recién Facu, de cómo sea el management hoy de esas empresas, que habría que verlo en manos del Estado, son empresas muy diferentes. De hecho, son empresas que nacieron siendo públicas, después se las estatizaron, después se las privatizaron y ahora volvieron a manos del Estado. Vicentín es una empresa que tiene 90 años, que nació y vivió toda su vida como una empresa privada. Entonces, me parece que desde ese punto de vista ya es bastante diferente, porque si no, con ese argumento, entonces el día de mañana se puede plantear la expropiación de, no sé, de un canal de televisión, de una empresa de agroquímicos, de una bodega en Mendoza, de cualquier cosa. Pero esto de garantizar el alimento en la mesa a los argentinos, esto no es así si la expropian, no va a pasar. Argentina es uno de los países del mundo con mayor producción de alimentos. O sea, Argentina no tiene un problema de producción de alimentos. Y tampoco, digamos, teniendo únicamente a una empresa en manos del Estado, que, por ejemplo, en términos de exportaciones, Vicentín, digamos, es importante para el mercado de granos y de oleaginosas, pero si lo pones en relación a todo lo que exporta la Argentina en un año normal, este año es un año bastante atípico por todo lo que estamos viviendo, pero en un año normal, Vicentín exporta el 2% de todo lo que exporta el país. Entonces es difícil pensar que con una empresa que maneja el 2% de todas las exportaciones del país, se puede hacer mucho, digamos. No me parece. También esos términos que ustedes comentaban recién, soberanía alimentaria y demás, también son algunos términos bastante en desuso. De hecho, hasta la FAO y organismos multilaterales han dicho que la mejor manera de garantizar, en primer lugar, que la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, que en realidad es el término correcto, es algo que se tiene que asegurar para el mundo, no para un país o para otro. Si no, volvemos a las prácticas
del pasado, de cada uno se protege y pone y elabora sus alimentos, y es algo que la globalización demostró bastante bien, de que lo mejor es que quienes saben hacer alimentos lo hagan y lo puedan comerciar en todo el mundo. Eso ha bajado la pobreza y la desnutrición y la falta de alimentos de todo el mundo mucho más que cualquier medida proteccionista. Así que también me parece que es un concepto bastante antiguo. Acá está Facu que te quiere preguntar. Sí, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facu? Supongamos, digamos, que hay buenas intenciones por parte del gobierno de salvar esta empresa. ¿Existe alguna herramienta que vos ves viable para llegar a buen puerto en las próximas semanas con respecto al caso Vicentín? Que no sea la expropiación, obviamente. Sí, a ver, yo en realidad no soy un especialista en temas de concursos y quiebras y este tipo de cuestiones, pero de hecho creo que es un tema mucho más de legal y de abogados que no de economistas, pero tengo entendido, si no lo entiendo mal, que justamente el concurso es una instancia donde una empresa con determinados problemas se presenta para intentar salvar la empresa. Justamente yo lo entiendo bastante parecido como lo que está haciendo el país con los acreedores internacionales. Es, bueno, tengo un problema de deuda, veamos, te puedo hacer una quita, extendemos plazos, pero mientras tanto la empresa funciona, digamos, se trata de mantener la estabilidad y el funcionamiento de la empresa. No es una empresa que está en quiebra. La quiebra justamente viene si el concurso sale mal. Cuando el concurso no te da las herramientas para poder reordenar la estructura económica y financiera de la empresa, terminas en quiebra. Pero hay muchísimos casos donde el concurso sale bien y la empresa sale a flote, digamos, y se recupera. Entonces yo creo que la empresa ya estaba en esa instancia antes de que el Estado plantee lo que está planteando ahora. Nico. Ahora, Matías, si yo tengo una empresa que debe 1.500 millones de dólares, supongamos que la expropio, me hago cargo de la deuda porque no puedo hacer beneficio de inventario, más lo que cuesta la empresa. Todo eso lo pago con lo único que puedo pagar, emisión monetaria, más todo lo que estoy emitiendo. ¿Cómo se maneja? O sea, ¿cuál es el impacto que puede llegar a tener? Porque por ahí querés arreglar algo y vamos a creer que tienen buenas intenciones y terminás haciendo un descalabro aún mayor. A ver, por un lado, sí, hay parte de la operación de la empresa que se podría financiar con emisión. La verdad es que para el ritmo de lo que estamos emitiendo hoy, sumarle la emisión de Vicentín no va a hacer mucho la diferencia porque estamos emitiendo a escalas macroeconómicas mucho más relevantes por las necesidades fiscales que no por tener una empresa más. Pero tampoco hay que creer que... O sea, Vicentín tiene empresas en dólares, tiene deudas en dólares. Esas deudas no se van a pagar con emisión. Entonces, ¿qué? ¿Van a usar reservas del Banco Central para pagar deudas de una empresa que está endeudada en dólares? Digamos, también esto de que emitimos y podemos bancar cualquier empresa es mentira. No funciona así tampoco. Ahora, Matías, en relación al rol del Estado, ¿no? Y a lo que decía Nico recién, todas estas medidas de ayuda, ¿cuánto tiempo se va a poder sostener esto? Emisión. Bueno, yo creo que ya la economía y la propia dinámica económica está mostrando que no hay mucho más espacio y que deberíamos estar pensando en un regreso a la actividad económica un poco más normal. Creo que esto lo habíamos hablado en entrevistas pasadas, creo que la cuarentena por ahí, si bien ingresamos en un momento bastante temprano y demás, me parece que no se tomaron las medidas adecuadas para intentar que la cuarentena sea lo más corta posible. De hecho, el ministro de Salud hace pocos días reconoció que empezaron tarde con los testeos y con el seguimiento de las personas principalmente, que es la estrategia que en el resto de los países del mundo se ha demostrado como la más exitosa. Exactamente. Y desde un primer momento, no es que es un descubrimiento de la semana pasada. Ahora, cuando vos en Argentina planteabas hace 2 meses que había que hacer eso, te decían que no. De hecho, había gente que decía que testear no servía para nada, porque hoy podías estar y mañana no, y no sé qué. Bueno, la verdad es que ese tipo de conductas y de un poco de soberbia por parte del gobierno en esos temas nos llevaron a estar hoy, en términos regionales, en la cuarentena más larga y más dura junto con Perú en Latinoamérica, y a nivel mundial de las más largas del mundo. Y estamos viendo la cantidad de empresas quebrando y la recesión más fuerte que va a tener la Argentina quizás de los últimos 30 años. Entonces, realmente es complicada la situación y yo creo que no hay mucho más espacio para las medidas que se están tomando. Sí, Matías, hace solo unas horas Martín Guzmán, el ministro de Hacienda de Argentina, declaró a un medio brasileño que es muy probable que esta semana
finalmente se llegue a un acuerdo con respecto a la reestructuración de la deuda, oferta de Argentina que fue subiendo de los 35, 37 dólares por cada bono a casi 52 dólares. Hay que ver cómo se cierra finalmente. ¿Crees que después de conocida la noticia de lograr esa famosa reestructuración, va a llegar finalmente un plan económico por parte del gobierno para salir tarde o temprano de esta situación? ¿Lo ves viable? Debería ser, digamos, deberíamos esperar eso. Ahora, yo creo que no era necesario. De hecho, a mí siempre me pareció al revés, que presentar un programa económico antes de negociar la deuda iba a ayudar para la negociación de la deuda. Porque esto también lo hemos hablado. Una de las cosas que vos necesitas mostrarle a los acreedores es cuál es tu sendero fiscal y cómo van a ser, o sea, cuáles van a ser tus ingresos. Vos decís, en este momento no puedo pagar, pero te voy a poder pagar en 2 años. Bueno, entonces vos me decís, ¿por qué? ¿Qué vas a tener en 2 años que no tenés hoy? Entonces vos me tenés que decir, bueno, en 2 años voy a tener esta recaudación impositiva y con el gasto voy a hacer tal cosa y me va a sobrar tanto y eso va a ir a pagarte a vos. Entonces yo siempre pensé al revés, que el programa económico debería haber venido desde un inicio. Hubo un intento de mostrar un programa por parte de Guzmán. Desde mi punto de vista fue un programa muy poco prometedor en esa sesión que estuvo informativa en el Congreso, no sé si se acuerdan, donde mostraba las metas fiscales. Sí. Y mostraba 3 escenarios donde recién se tendría superávit en el año 2027, antes de que tengamos el coronavirus. O sea, imagínense claro, lo poco prometedor que era ese programa. Entonces, ojalá que si ahora sí terminamos esta semana con el tema de la deuda, que también debería haber estado resuelto hace bastante tiempo, se pueda presentar un programa económico, pero reconozco que dadas las circunstancias actuales es más difícil ahora pensar o comunicar, porque vos podés comunicar cualquier cosa, digamos, pero tiene que ser creíble para que funcione. Entonces, en este momento es más difícil lanzar un paquete económico o un programa y construir credibilidad, dado el estado que tiene la economía y dadas algunas señales, como por ejemplo lo de Vicentín, que hacen dudar a veces de las verdaderas intenciones del gobierno o de los verdaderos cambios. Alberto Fernández había dicho hacía pocos días antes de Vicentín que no querían quedarse con ninguna empresa y después, entonces, eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Una cosa es el anuncio, pero si el anuncio no viene con credibilidad, que forma parte del capital político y demás, a veces no sirve del todo. Entonces ese es un tema a tener en cuenta. Matías, te quedás un minutito porque vamos a meternos con otro tema polémico, la ley de alquileres que se aprobó el jueves pasado en el Senado. Vamos a hablar con Facu sobre justamente cuáles son los puntos más álgidos de esta nueva ley. Porque ya los propietarios hablaron y dijeron que no les va a quedar otra, a partir de los nuevos plazos y de la nueva fórmula, de trasladar esto al valor de los alquileres. ¿Es así, Facu? Así es. Bueno, finalmente la semana pasada se sancionó esta ley de alquileres. Te voy a contar un poco, como vos decías, los puntos sobresalientes, los cambios sobresalientes para aquel que alquila, tiene que alquilar, y aquel propietario que tiene, obviamente, algún departamento o varios en alquiler. Los puntos más importantes los tenemos acá, que tienen que ver, primero que nada, con el precio que va a modificarse ahora de forma anual en base a un índice que está formado un 50% por los salarios, por el aumento salarial que se da anualmente, y por otro lado la suma también del 50% la completa lo que es el aumento inflacionario de ese año. O sea, 50 y 50, eso va a regir el aumento a partir de ahora, porque además apenas se sancionada la ley, que en realidad fue la semana pasada, se aplica a los 10 días, o sea que va a correr enseguida, muy pronto esta nueva ley. Y esto es una de las cosas de las que se están quejando los propietarios. Exactamente. El plazo también. El plazo se modifica. Recuerden que en general eran plazos de 2 años, ahora el plazo mínimo va a ser de 3 años. Y el tema de las garantías, que quizás acá sí hay un beneficio para los inquilinos, porque antes era un tema, la verdad, conseguir garantías para poder alquilar una propiedad. Se ampliaron las posibilidades de garantías, título de propiedad, el aval bancario, seguro de caución, una fianza, recibo de sueldo incluso. Lo que va a poder hacer aquel inquilino que quiere alquilar justamente es llevar 2 opciones de garantía y va a elegir el propietario cuál prefiere, y eso le va a permitir acceder a la propiedad. Pero, sí. No, digo, ¿por qué es tan importante esta ley? O
sea, Bueno, ¿cuál es el alcance que tiene? Vamos a analizar un poco ese alcance. Justamente, ¿por qué sale una ley de alquileres? Porque son muchas las personas, muchísimas, las que alquilan. Solo en la ciudad de Buenos Aires el 35% de sus habitantes vive en una vivienda alquilada. Son 1 millón de personas y se estima que el mercado está compuesto por 370.000 propiedades solo en la ciudad de Buenos Aires, y ese número de 1 millón de personas se eleva a 9 millones de personas como mínimo a nivel nacional. Por eso es tan importante esta ley que busca de alguna manera nuevas condiciones. Ahora vamos a ver si son buenas o malas, tanto para los inquilinos como para los propietarios. Y precios e inflación, valores de alquiler con la inflación. Tengo los lo más datos, importante. es lo que va del año. Según Zona Prop, ¿cuánto aumentó el alquiler en lo que va del 2020? Bueno, 15,5% es el alza por encima de la inflación. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con dos ambientes, ya está en torno a los 22.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Y acá hay otro dato importante que lo habíamos repasado en algún momento en el programa, que es el peso que tiene, el peso que tiene el alquiler sobre el salario, y llega al 45% promedio. Es decir, que prácticamente la mitad que ganás tenés que dejarlo en el alquiler, y ni hablar expensas, servicios, digamos, todo lo que conlleva tener una propiedad alquilada. Matías, ¿quién es el ganador y quién es el perdedor de esta ley? Porque se dice que el ganador es el inquilino, ¿es así? Desde mi punto de vista, no. Yo estuve la semana pasada analizando bastante este tema, porque bueno, fue como el tema de la semana. Me concentré bastante en el artículo 14, que es el artículo que vos decías recién de la modificación, en realidad no la modificación, porque entonces no había una fórmula, sino de incluir una fórmula automática para el ajuste. Y yo lo que veo es que esa fórmula va a encarecer los alquileres, porque si uno analiza una serie larga, porque eso está mal a veces, decir, bueno, en tal año pasó tal cosa, no, hay que analizar qué pasó en los últimos 13 años. Yo me puse a buscar qué pasó en los últimos 13 años con con el promedio de departamentos de Capital Federal. Subieron muchísimo menos que la inflación y los salarios. Es decir, los alquileres fueron un precio que se abarataron con respecto al resto de los precios. Y esto lo que está haciendo es romper ese comportamiento que venía mostrando el mercado. Es decir, el mercado sin ninguna regulación, con contratos libres entre propietarios e inquilinos, venía haciendo abaratar los alquileres. Desde que tenemos esta ley, eso se terminó. Tenemos el tuit, Matías, que hiciste incluso un cuadro donde explicabas de alguna manera cuál sería el valor que tiene que pagar si la ley se hubiese sancionado, por ejemplo, 10 años atrás o 5 años atrás. ¿De cuánto estamos hablando? Si podés graficarlo en un ejemplo, y por qué, digamos, ¿qué tomaste? Justamente, me imagino que el tema justamente es salario e inflación, pero... Sí, exactamente. Yo lo que hice fue, tomé desde enero del 2007, tomé los datos que releva el Instituto de Estadísticas de la Ciudad para ver cómo evolucionaron los alquileres en todo ese periodo, y después dije, bueno, supongamos que esta ley hubiera estado vigente desde el 2007. Entonces tomé 50% RIPTE, 50% IPC e hice el mismo análisis, y me da que hoy los departamentos en promedio estarían un 160% más caros. Lo que implica que, por ejemplo, para un departamento que valía 1.500 pesos en enero de 2007 y que hoy vale un poquito menos de 20.000 o 20.000 pesos, que creo que eran 2 ambientes, no estoy seguro, hoy, si la fórmula hubiera estado vigente en esos 13 años, valdría 50.000 pesos. Claro. De 20.000 pesos a 50.000 pesos, o sea, la diferencia es fenomenal. 150%. Yo realmente no puedo entender a quién se le ocurrió esta fórmula de indexación, porque dada la historia reciente, esto no es beneficioso para el inquilino. Y entonces lo que quiere decir es que en los últimos 10 años los que perdieron fueron los propietarios, porque el margen de rentabilidad se fue al piso. Exactamente, y de hecho eso surge bastante. Igual, de nuevo, digamos, este era un mercado que funcionaba libre sin ninguna intervención estatal, al menos en el punto de la fijación del precio. Entonces, yo la verdad es que no hablo ni de ganadores ni de perdedores, porque en definitiva esto es un precio de equilibrio de mercado. Entonces, si el precio fue cayendo, eso tiene que surgir de que la oferta ha aumentado mucho, y eso encuentra su explicación, por ejemplo, en que el único mecanismo de ahorro que hay en la Argentina, o de los pocos, es la construcción, porque nadie quiere
un plazo fijo porque las tasas son bajas. Se hizo una tradición ahorrar en construcción. Entonces, evidentemente la oferta ha estado aumentando más que la demanda en los últimos años y eso ha ido, digamos, perdiendo la escasez relativa que significaba los inmuebles para la Ciudad de Buenos Aires y eso hizo caer efectivamente el precio en comparación con el resto. Es decir, cuando digo caer no es que se abarató en términos nominales, es que subió menos que otras cosas. Los alimentos subieron más, los medicamentos subieron más, una entrada al cine subió más, cualquier cosa que se te ocurra de lo que consumimos día a día, todo subió más que los alquileres. Y hoy, con esta fórmula, lo que estamos haciendo es romper eso. Si mañana los alimentos suben 10, los alquileres van a subir 10. Si mañana, ¿entendés? Eso es lo que estamos haciendo y que me parece bastante ineficiente para el funcionamiento del mercado. Ahora, Matías, hay distintas formas de intervención del Estado, ¿no? Una forma es regular y otra forma es intervenir de forma directa, como se ha visto en muchos países de Europa que no son precisamente países socialistas, ¿no? Como se ha visto en Berlín, como se ha visto en Londres, grandes capitales europeas. Cuando nosotros hablamos de esta ley puntualmente, vemos una ciudad de Buenos Aires con la misma cantidad de habitantes desde hace 40 años, estática, 2.9, 2.7, 2.9 millones de habitantes siempre. Sin embargo, se duplicó la cantidad de personas que alquilan. Está claro que hay algo que cambió, o hay mayor concentración de propietarios que viven de rentas, o la gente se mudó al conurbano y alquila el departamento en la ciudad. Pero a lo que voy puntualmente es, según tu experiencia o lo que hayas visto en otros países, ¿este tipo de regulaciones son mejores o peores que las otras intervenciones que, para resumirlo, es el Estado compra las viviendas que están vacías y las coloca a menor precio de mercado para regularlo? A ver, en primer lugar, yo no he hecho un análisis comparado con distintos países del mundo. Vuelvo a aclararlo, no es que sea un especialista en el tema. Yo lo único que hice fue, dije, a ver cómo evolucionaron los precios en Buenos Aires durante los últimos 13 años y cómo hubieran evolucionado con esto. Simplemente. Ahora, por lo que he leído, que no es mucho y demás, una gran diferencia entre el mercado inmobiliario europeo y el de Buenos Aires y el de argentino, quizás a diferencia de lo que todos pensamos, es la concentración. En Europa la oferta está mucho más concentrada que en Argentina y creo que la explicación viene por lo que decíamos recién. Acá, ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que tiene un departamento en alquiler porque es su forma de ahorrar? Digamos, esta idea de hay 3 o 4 mega empresarios de los inmuebles puede ser cierta, pero no representa a la mayoría del mercado. Digamos, eso puede pasar más en otros países, pero no en Argentina, porque el departamento y el inmueble se ha transformado para la gente en el vehículo de ahorro. Entonces esa es una explicación. O en la jubilación. O en la jubilación, bueno, justamente. Entonces me parece que ese quizás pudo haber sido un error, digamos. Analizar el mercado inmobiliario de la Argentina con el lente europeo y pensar que una ley que allá puede dar efectos acá va a tener los mismos. Claro. Sí, Facu. ¿Y cómo se explica que muchos grupos de inquilinos estaban a favor de la ley, salieron a festejar si en teoría van a ser los principales perjudicados? Sí, no lo sé. No hay una razón. No lo sé. A mí no lo sé. Yo no quiero hablar de otra, digamos, a lo mejor están mal informados. Digamos, quizás, bueno, por eso. Yo creo que yo he visto algunas publicaciones de esos grupos que muestran números que desde mi punto de vista no lo saben leer. Pero no quiero profundizar en el tema. Ahora, o sea, creo que están viendo algo que está mal directamente. Así que bueno. Ahora, Matías, lo preocupante igual es que este tipo de ideas pase por todas las cámaras y que sea aprobado. O sea, claro, a mí no me con preocupa asesores, que haya un grupo de con inquilinos que puede estar comisiones. equivocado. Me preocupa Ahora, que esto salga del Congreso de la Nación. Si esto pasa, va a caer entonces la demanda, porque hay gente que no va a poder pagar el alquiler. No. ¿Se puede pasar que terminen arreglando el propietario y el inquilino más allá de la ley? O sea, arreglando otra fórmula, digo, porque el propietario, antes de perder al inquilino, a lo mejor termina cediendo o no aumentando tanto. Bueno, 2 comentarios al respecto. Creo que sí, que podría darse esa situación. Ahora, es difícil pensar, digamos, pensemos desde la óptica de quienes impulsaron este proyecto de ley. Supuestamente la fórmula venía a ordenar una relación de poder desigual entre el propietario y el inquilino. Acá el propietario está pidiendo cualquier cosa por el alquiler, nos pone unos aumentos estrafalarios, regulémoslo con esto. Si esa fuera la situación, que dado lo que yo veo de los datos no es así,
¿por qué ahora el propietario cedería en una negociación ante el inquilino si ahora tiene una ley que lo avala y que le dice, esta es la fórmula? Digamos, entonces si ahora vamos a decir, no, lo va a resolver la negociación, pero entonces hubiéramos dejado que siga la negociación. No, obvio, pero el tema es que se aumenta tanto, digo, antes que se le quede el departamento vacío, hay gente que no lo va a poder pagar. Yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente, digamos, el mercado va a empezar a funcionar de una manera mucho más ineficiente. ¿En qué sentido? Supongamos que yo renuevo el alquiler, el contrato o entro por primera vez en un departamento, dura 3 años ahora el plazo y en esos 3 años me va aumentando por esta fórmula. Al año número 3, para mi nivel de ingresos y demás, siento que se me encareció mucho el departamento respecto de lo que venía siendo mi experiencia hasta el momento sin ley, cuando el departamento en definitiva era algo que se... Entonces lo que va a pasar es que yo me voy a ir, o sea, voy a romper ese contrato y el propietario quizás va a quedar con el departamento vacío durante un tiempo y entonces ahí va a decidir bajarle un escalón al precio, digamos, el nuevo contrato que haga lo va a hacer a un nivel inferior a con el que yo terminé. Entonces, ¿qué va a pasar? El mercado va a encontrar sus mecanismos de ajuste, porque es imposible pensar, como les decía recién, que alguien que hoy está pagando 20.000 pudiera estar pagando 50.000 por el mismo inmueble. Es imposible. O sea que perdieron todo, básicamente. Su ingreso. Claro, lo que va a pasar es que vamos a tener un mercado que va a estar permanentemente en conflicto con rupturas de contratos y el ajuste va a ser mucho más traumático de lo que venía siendo ahora. ¿Cómo era el ajuste hasta ahora? La inflación subía mucho, yo perdía poder adquisitivo y demás, y me ponía a hablar con el propietario me decía, bueno, la inflación fue 50, te lo subo 40. Eso era lo que venía pasando ahora. Eso ahora se rompió. El propietario ahora tiene un poder para defenderse con una ley y decirme, no, te aumento 50 porque es lo que dice la ley. Entonces yo voy a romper el contrato, me voy a tener que mudar, y el mercado va a funcionar peor. Faltan economistas asesorando ahí en el Congreso, decís, Matías. No sé, yo creo que hubo muchos diputados, incluso cuando el año pasado se votó en diputados esta ley, y tuvo bastante respaldo por todas las otras cosas que ustedes mostraban recién, el plazo, unas cosas que dice sobre expensas, bueno, varias cosas buenas, pero en particular sobre el artículo 14 hubo muchos diputados que votaron en general a favor de la ley, que la votaron en contra al 14, porque veían que esta fórmula no era buena. Y en el Senado directamente no hubo debate porque por otros problemas la oposición se levantó porque habían roto un acuerdo. O sea que no sabemos cuál era la posición de la oposición. Es verdad, porque esto fue votado solo con el oficialismo. Sí, la oposición no lo votó, así que... tampoco estoy diciendo que toda la oposición estaba en contra. No, claro. Bueno, no sabemos, ¿no? ¿Qué hubieran hecho? Matías, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, se nos fue el programa.